y amados de mi corazón, qué alegría, qué bendición, qué gozo poderme encontrar contigo una vez más en este tu programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, en estos programas especiales durante este tiempo de gracia, este tiempo de bendición, este tiempo fuerte de la Cuaresma. Ya este próximo domingo será segundo domingo de Cuaresma y el evangelio que se va a proclamar este próximo domingo va a ser el que está en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, empezando desde el versículo 28 al 36, y es la llamada transfiguración del Señor. En este Evangelio de la transfiguración que muchos de nosotros conocemos, sabemos que el Señor Jesús invita a Pedro, invita a Santiago, invita a su hermano Juan a subir junto con él al monte Tabor, y allí, en presencia de ellos, se transfigura. ¿Qué quiere decir que se transfigura? Les muestra y les revela su gloria. Dice el Evangelio que ellos se quedaron perplejos ante aquella luz, ante aquella blancura de sus vestiduras. Y no tan solo eso, sino que ven también a los profetas acá al lado que hablaba el Señor con ellos. Y Pedro dijo, pero qué bien se está aquí. Al principio sintieron temor, pero luego se dieron cuenta de aquella belleza, de aquello que estaba sucediendo. Y dijeron, vamos a hacer 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí, vamos a acampar en este lugar. ¡Qué bien se siente en este lugar! Y sí, cuando estamos en presencia del Señor, se siente muy bien. Cuando estamos ahí en adoración, postrados frente al Santísimo Sacramento, ¡qué bien se siente! ¡Qué bien se siente estar en la presencia del Señor! Se nos va el tiempo, se nos olvida todo. Su presencia nos envuelve, su gloria nos envuelve, su paz nos envuelve, su amor nos envuelve. ¡Qué bien se siente! ¿Cuántos no han querido quedarse ahí? Arrodillados, postrados, o sentaditos ahí con toda su venia y no han querido moverse. A los apóstoles les pasó lo mismo, pero es que el detalle es el siguiente. El detalle es que tú y yo no podemos quedarnos ahí. Y de igual manera el Señor no le permitió a Pedro hacer las 3 tiendas y que acamparan él y Juan y Santiago allí viendo toda aquella expresión de la gloria. El Señor se les manifiesta y les da como esa probadita de lo que es Él y de lo que nosotros vamos a llegar. Pero el detalle es que nosotros aquí no podemos quedarnos en el monte, sino que tenemos que bajar del monte. Tenemos que tener ese encuentro, tenemos que llenarnos del Señor, tenemos que dejarnos iluminar por el Señor. Pero nuestra misión no es quedarnos allá arriba, nuestra misión es bajar para enfrentar nuevamente nuestra realidad aquí y encontrarnos con Él para en esa bajada encontrarnos con el hermano. Sí, el viernes pasado hablábamos de ayuno y hablábamos de oración, y el otro pilar de la Cuaresma y en el que año tras año enfatiza nuevamente la Iglesia Madre y Maestra, es en la limosna, es en las obras de misericordia. Pero esas obras de misericordia y esa limosna no es contigo mismo. No estamos hablando de ofrenda al Señor, estamos hablando de la caridad con los hermanos. Y eso solo puede ser posible cuando tú te llenas del Señor, cuando tú te dejas iluminar por el Señor, cuando le pides al Señor que derrame sobre ti también un poquito de esa gloria para tú entonces ir con los hermanos.
Por eso hemos titulado esta reflexión Bajando del Monte, porque es que tenemos que bajar la montaña. ¿Para qué? Para enfrentarnos con lo que está abajo. Es casi como cuando también vamos a algún retiro espiritual, y el que ha pasado por esa experiencia, estos retiros, por ejemplo, Juan 23 o cursillo que realmente te remueves, estás aislado, qué bien se siente ahí. Y al principio quizás llegas un poco temeroso, y en medio del retiro, cuando se van descubriendo y hablando los temas, puedes llorar y puedes sentirte triste, pero al final es un gozo y una alegría tremenda. Y hay quien ha dicho, vamos a quedarnos aquí, yo no me quiero ir de aquí. Pero la realidad es que tienes que salir del retiro y llegar otra vez a tu casa y enfrentarte con el mismo problema, porque el problema no se fue mientras estuviste en el retiro. A ti el Señor te capacitó y te dio herramientas para tú poder lidiar con tu situación personal y con lo que estés viviendo y enfrentando en la vida. Y así pasa. Sería muy fácil para todos nosotros simplemente encerrarnos y quedarnos con el Señor. Y tenga cuidado de no malinterpretar tampoco mis palabras, porque hay quien me podría decir, entonces ¿para qué están las monjas de clausura? Eso es una cosa diferente. Ellas se ofrendan completamente al Señor y ellas activamente están orando por el mundo entero. Pero a veces simplemente queremos quedarnos con el Señor para no enfrentar las realidades, para no enfrentar los problemas y para no enfrentar al prójimo. No podemos quedarnos en la cima, tenemos que bajar del monte. Amén. En el próximo segmento continuamos hablando un poquito más acerca de lo que significa bajar del monte. No te vayas, regresamos con más de Acércate a la Fuente. Aquí estamos de regreso, amadas y amados de mi corazón, en Acércate a la Fuente. Estamos hoy desmenuzando un poquito el Evangelio del próximo domingo, segundo domingo de Cuaresma, Lucas 9, la transfiguración del Señor. Y no he querido quedarme ni enfatizar precisamente en la particularidad de la transfiguración de Jesús, sino al contrario, lo que pasa después. No es quedarme ahí disfrutando del momento de su gloria como quería hacer Pedro, vamos a hacer 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí de camping. No, no, no. Es lo que viene después de tener ese encuentro con Jesús transfigurado. Es lo que viene después de tener ese encuentro con el Señor. Y el viernes pasado yo te comentaba que el desierto es lugar de encuentro. El desierto tiene que ser lugar de encuentro con el Señor. Y ese encuentro, ¿para qué yo lo tengo? No tan solo para definitivamente yo en mi individualidad tener la certeza de esa cercanía y saber que Dios está ahí conmigo, sino ese encuentro se tiene que dar también para yo salir a los hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, nos dice el mandamiento primero, y el Señor que le añade el prójimo cuando le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante? Sí, tú sabes que es amar al Señor, Shema Israel, pero también el prójimo. Eso se da mejor cuando, te decía en el primer segmento, no nos quedamos de una manera como egoísta, como en mi yo, no que bien se siente aquí me siento protegida, estoy en mi burbuja de gracia, estoy en mi burbuja de bendición, estoy en mi burbuja con el Señor y se acabó todo lo demás. No, hay que bajar. Es decir, hay que salir entonces al encuentro con los demás. Y la Cuaresma nos invita a la limosna. Y cuando hablamos de limosna, muchas veces pensamos que es el cambiecito que nos sobra, como quedárselo a alguien o echarlo ahí en la canastita de la iglesia, y de eso no se trata. Porque
esa limosna, que si bien puede traducirse también, ¿no?, en términos materiales, como es parte de esos mandamientos de la iglesia, ¿no?, también es ayudar a la iglesia o ayudar al necesitado, también se traduce en obras de misericordia corporales y espirituales. Y nosotros nos llenamos del amor de Dios para nosotros salir a dar amor. Esas obras, esa limosna, se dan en la medida en que tú también, llenos de caridad, caridad es fruto del Espíritu Santo también, aparte de que es don del Espíritu Santo, don de caridad. Cuando nosotros estamos plenos, entonces podemos en automático, porque es que llenarse de Dios, es como decía Juan, es que no puedes decir que amas a Dios y no amas al hermano. O sea, no es posible. No es posible llenarte del amor y que tú no puedas salir a dar amor. No es congruente, no va. Si tú dices que lo haces, eres un mentiroso. Y así mismo lo dice la palabra en esa primera carta de Juan. Y es fuerte. Así que bajando del monte, llenos del Señor, después de ese encuentro, como te decía en el segmento anterior, primeramente para enfrentar y para afrontar tus problemas. Ahora con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con la fuerza de Dios, con la luz de Dios, aleluya. Y también llevar a otros eso que has visto, eso que has experimentado, de eso de lo cual tú te has llenado. Tú y yo se supone que seamos reflejos de la luz de Cristo. Esa llama que será encendida a través del símbolo del cirio pascual en la vigilia de Pascua. Esa llama que tú y yo nos comenzamos a pasar en las velitas, tomada primero del cirio pascual, que representa la luz de Cristo y que es luz que debe estar brillando en nuestro interior. Imagínate cuando nos vamos a la tienda del encuentro y Moisés tenía encuentro con el Señor. Dice la Escritura que incluso tenía que salir con un paño del resplandor que se reflejaba en su rostro. Si tú y yo verdaderamente nos dejamos iluminar por Cristo, no vamos a hacer otra cosa que reflejar también su luz. No es posible que tú te dejes bañar, iluminar por esa luz poderosa de Dios sin que la reflejes. Y tú y yo estamos llamados a ser no tan solo sal de la tierra, sino también luz del mundo. Y esa luz no es para esconderla, como también dice la Escritura. Esa luz es para ponerla donde otros la puedan ver. ¿Y cómo otros pueden ver esa luz? Cuando yo salgo, cuando yo no me quedo en la luz, sino cuando yo bajo del monte y me voy a iluminar también el camino por donde estoy pisando. ¿Cuál camino? Mi camino de santidad. Pero en ese camino de santidad yo voy haciendo obras. En ese camino de santidad yo voy a otros mostrándole el reflejo de la luz de Cristo en mí. En ese camino de santidad yo voy repartiendo también amor y voy trayendo a otros para que otros también suban al monte, para que otros también vivan la experiencia del encuentro con un Dios vivo, con un Dios glorificado, y ellos también entonces bajen del monte y salgan también a llevar la luz a los demás. Así que fíjate qué interesante esta propuesta que te hago en este tiempo de Cuaresma. No quedarnos ahí absortos, sintiéndonos bien en presencia del Señor, sino afrontando nuestras realidades y sobre todo llevando también la luz de Cristo a todo aquel que la necesite, porque vive en tiniebla y en obscuridad. Tengo que hacer pausa, no le cambies, estás aquí en Acércate a la Fuente. Regresamos con esta parte final de este programa especial de Cuaresma, hoy bajando del monte. Amadas y amados
amados de mi corazón, estamos ya en este segmento final de tu programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, y te estoy presentando hoy este tema interesantísimo, bajando del monte. Aquí comentando acerca de ese hermosísimo evangelio de la transfiguración del Señor que será proclamado este próximo domingo, segundo domingo de Cuaresma. La luz de Cristo, el resplandor de Cristo llenó aquel lugar. Sus vestiduras blancas de un blanco indescriptible. El Señor mostrando toda su gloria. El Señor revelando todo lo que Él es. A 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. El Señor que también se nos presenta a nosotros en cada Eucaristía. Cuando abrimos nuestros ojos y podemos ver también el resplandor de su luz brillando en la hostia consagrada. Cada misa es como si tú y yo también fuéramos llevados hasta la cima del Tabor. ¿Nunca lo habías pensado de esa forma? Cada misa es esa cima hacia donde tú y yo somos llevados para tener ese encuentro con este Cristo glorioso, con Jesús vivo y resucitado, con la luz del mundo, el que vino a disipar las tinieblas. Tú y yo tenemos encuentro. Yo sé y yo conozco personas que me dicen también que disfrutan tanto de la Eucaristía, que como que no quisieran que ay, ya se terminó, ay, qué cortita se me hizo hoy, ay, me hubiera encantado que el sacerdote hubiera seguido ministrando la palabra, ay, me hubiera encantado quedarme un rato más luego de comulgar con Jesús y quedarme acá en el templo. Pero como les dije, de la misma manera como subimos al monte y hay que bajar, este es nuestro monte. La Eucaristía, el encuentro con el Señor, para salir de ahí llenos de Él, iluminados con su luz, e ir a hacer obras de misericordia. ¿Cuáles obras? Todas las que nos presenta el Catecismo. Cuaresma es un tiempo propicio, idóneo, para que usted practique obras de misericordia. ¿Solamente en Cuaresma? No, pero como se nos invita a tener esta acción también de limosna, porque limosna es el encuentro con el prójimo, es el encuentro con el otro. El programa pasado te decía que ayuno es encuentro contigo mismo y oración es encuentro con Dios. Pero me encuentro a mí mismo, encuentro donde estoy, busco a Dios, me encuentro con Dios y salgo al encuentro de los hermanos. Esa es la logística de este tiempo de Cuaresma. Obras de misericordia corporales que tú las conoces. Dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo. Visitar esa es espiritual, vestir al desnudo, exacto, visitar al que está en la cárcel, visitar al que está enfermo y enterrar a los difuntos. Y luego tienes las espirituales y tienes consolar al que está triste y corregir al que está en un error y dar consejo al que lo necesita y orar los unos por los otros, perdonar, oye, soportar los defectos de los demás. ¿Cuántas obras de misericordia podemos nosotros practicar de una manera consciente durante este tiempo de Cuaresma? Y por supuesto, esa ayuda también que podemos brindar a la iglesia y podemos brindar a los más necesitados. Y déjame decirte una cosa también, cuando usted dé limosna, cuando usted presente esa limosna monetaria, hágalo con generosidad. La palabra también dice en Eclesiástico que da al Señor con generosidad según tus posibilidades. Esta parte me gusta porque el Señor también sabe cuando estamos apretaditos y cuando podemos dar un poquito más, ¿no? Dice, da al Señor con generosidad, pero según tus posibilidades. Y hay promesa. Dice que Él te lo recompensa 7 veces. Y a mí a veces me da tristeza ver todavía como un peso o un menudito. Y es verdad que hay quien, como la viuda, 2 monedas, da todo lo que tiene. Pero sabemos que hay personas que pueden ofrendar más. Y entonces sacan el billete de 20
Y tú ves al pobre Ujiel dando cambio, porque del billete de 20 lo único que le puedo ofrendar al Señor es $1. Óyeme, yo lo he visto al frente mío, ahí mismo. Y recuerdo una anécdota que contó una vez uno de nuestros sacerdotes, que el papá lo mismo, el billete de 20 y el compay que era el que estaba pasando se le olvidó, no le trajo el cambio. Entonces dijo que por 19 sábados posterior a ese no ofrendó. Óyeme, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? Cuaresma es tiempo realmente de desprendernos. Nos invita a eso mismo, a la caridad. Así que con corazones generosos, vayamos al encuentro del hermano. Y si no podemos hacerlo de manera monetaria, hagámoslo con nuestra presencia y nuestro tiempo. Sí, ay Beatriz, es que todavía estamos con esto de la pandemia y no podemos como visitar mucha gente. Pero ¿sabes qué? Que tampoco el miedo sea excusa. Porque hay maneras, ¿verdad? Está el uso de la mascarilla, pero hay tanta gente que se ha recostado de eso para no hacer lo que tiene que hacer. Hay gente que se ha quedado con el COVID, ¿sabes dónde? En el monte, pero no tampoco con el Señor, sino en el monte de la comodidad, en el monte de mi yo, de aquí estoy bien, de qué bien me siento aquí me siento protegido, me quedo en mi burbuja y de aquí no salgo. Y ningún virus, ni ninguna otra cosa puede ser excusa para usted hacer lo que tiene que hacer y lo que le manda el Señor. Y ya se me están aguando los ojos y ya se me está haciendo un taquito aquí porque me estoy poniendo como emocional. Porque tenemos que hacerlo. Tenemos. ¿Y sabe qué? Incluso con una videollamada, usted puede acercarse al hermano que ha estado tanto tiempo solo y que quizás necesita que usted le diga, ¿sabes qué? Hoy te traigo la luz de Cristo, hoy te traigo esa alegría porque yo he tenido encuentro con Él y yo quiero que tú también te encuentres con Cristo. Ya tengo que ir cerrando el programa, amada y amado de mi corazón, así que espero que esta breve reflexión hoy te haya ayudado. Recuerda que puedes encontrarme en beatrizvozdeangel.com para saber más sobre nuestro ministerio. También está nuestro canal de YouTube. Queda, ¿sabes qué, hermano? En los brazos de Jesús, en esa paz del Señor que quiere encontrarse contigo, de Cristo resucitado, y queda cubierto también bajo el manto de María. Será hasta el próximo viernes en otro programa de Acércate a la Fuente.